Stico siempre había creído que las palabras eran herramientas, pero aquel día comprendió que para la mayoría las palabras son en realidad una cadena. Se encontraba en un lugar común, un espacio donde las voces se mezclaban en un murmullo incesante. No había gritos, no había violencia física, pero había algo mucho más desgarrador, una pérdida absoluta de autoridad personal en tiempo real. Frente a él, una persona hablaba sin descanso. No intentaba comunicar una idea, intentaba desesperadamente ser comprendida. Explicaba por qué había llegado tarde, por qué no había terminado un informe, por qué sentía lo que sentía. Cada detalle que añadía era como un ladrillo en una pared que él mismo construía para protegerse del juicio ajeno. Stico observaba en un silencio absoluto. Notó cómo los hombros del orador se encogían con cada nueva frase. Notó cómo sus ojos buscaban, casi mendigando, una señal de aprobación en el rostro de su interlocutor. Y entonces, la verdad golpeó a Stico con la fuerza de un rayo. Cuanto más se explicaba a aquel hombre, más pequeño se volvía ante los ojos del mundo. La mente humana es un detector implacable de inseguridades. Stico entendió que cuando alguien sobreexplica, está enviando una señal de socorro disfrazada de cortesía. Es un mensaje invisible que dice: no confío en mi propio criterio, así que necesito que tú me valides para sentir que tengo derecho a existir. Ese exceso de palabras no es claridad, es miedo. Miedo a ser malinterpretado, miedo a no ser suficiente, miedo a que la firmeza sea confundida con arrogancia. Pero la paradoja es cruel. En el intento de evitar el conflicto y parecer bueno, la persona termina cediendo el único territorio que realmente le pertenece, su centro emocional. Stico veía cómo la autoridad se evaporaba en el aire. La autoridad no se gana con discursos largos, se gana en el espacio que queda cuando uno tiene el valor de decir lo necesario y luego simplemente callar. En el mundo de Stico, el estoicismo no era una teoría, era una práctica de supervivencia. Observó una escena que se repetía constantemente. Alguien decía no, pero inmediatamente después, como si hubiera cometido un crimen, comenzaba a amontonar excusas. No puedo ir porque mi madre se siente mal, y además el coche no funciona, y de verdad me gustaría, pero es que... Stico cerró los ojos por un momento. Aquella lluvia de excusas no borraba la negativa, solo la debilitaba. Al dar tantos detalles, la persona estaba invitando al otro a negociar su decisión, a cuestionar su tiempo y a hurgar en su privacidad. Un límite que se explica demasiado deja de ser un límite para convertirse en una sugerencia. Stico decidió en ese instante que su paz no sería negociable. Entendió que el respeto no se le otorga al que más habla, sino al que más se respeta a sí mismo. La gente no se aleja de quien es firme, se aprovecha de quien es dubitativo. Aquel día, Stico dejó de ser un simple espectador para convertirse en un guardián de su propia energía. Comprendió que cada palabra de más es una moneda de poder que le regalas a alguien que no ha hecho nada para merecerla. Pero, ¿qué es lo que realmente nos empuja a este abismo de justificaciones? Stico sabía que no era solo un mal hábito. Había algo más profundo, una sombra invisible que se alimenta de nuestra infancia, de nuestros traumas y de una necesidad casi patológica de no ser rechazados. Si alguna vez has sentido ese nudo en la garganta después de decir no, si has pasado noches enteras ensayando una explicación para que alguien no se enoje contigo, entonces estás a punto de descubrir el contrato invisible que firmaste sin saberlo y que te está robando la libertad. Ahora, Stico descenderá a las raíces psicológicas de esta debilidad para enseñarte el primer principio estoico que cortará esas cadenas para siempre. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre tu propia necesidad de aprobación cambiará la forma en que te miras al espejo. Stico comprendió una verdad que la mayoría prefiere ignorar. Nadie explica demasiado por simple amabilidad. Detrás de cada justificación excesiva, de cada pero y de cada detalle innecesario, no hay generosidad, sino una búsqueda desesperada de seguridad. El exceso de palabras no es un puente hacia el otro,
es un escudo de defensa. Su mente analizaba el proceso. Es como si el espíritu dijera en voz baja: si lo justifico lo suficiente, no podrán atacarme. Si lo explico con lujo de detalles, no podrán malinterpretarme. Stico veía cómo las personas vivían anticipando el juicio ajeno, intentando decir las cosas bonito, para que el otro no se enojara. En ese preciso instante, la persona deja de tomar decisiones para empezar a negociar su propia paz. Y Stico sabía que cualquier paz que deba ser negociada ya ha sido perdida. Stico observaba a menudo el efecto de la culpa, ese veneno suave que corroe la autoridad desde adentro. Escuchaba frases que se repetían como un mantra de sumisión. No es que no quiera ayudarte, lo que pasa es que... o no es que sea egoísta, pero... Mientras más hablaban estas personas, más profundo se hundían en las arenas movedizas de su propia inseguridad. Él entendió que la culpa es el mecanismo que nos hace creer que decir no nos convierte en malas personas. Por eso, la boca intenta compensar con palabras lo que el espíritu aún no se siente digno de poseer. Pero para Stico, la realidad era mucho más sencilla. Un no necesita ser adornado para ser válido, solo necesita ser claro. El carácter no se demuestra pidiendo disculpas por existir, sino sosteniendo la propia verdad con firmeza. Había un concepto que Stico llamaba el contrato invisible. Cada vez que alguien sobreexplica, está firmando un pacto no verbal que dice: te entrego mi energía a cambio de que no me rechaces. Es una transacción peligrosa donde el valor personal se pone en manos del juicio de un tercero. Stico sabía que el día que esa aprobación desapareciera, la persona se desmoronaría por completo. Los estoicos, sus maestros silenciosos, siempre hablaban de la libertad interior. Esta libertad es la capacidad de decidir sin temblar, de actuar sin rogar comprensión y de saber que la integridad propia no depende de la reacción de los demás. Stico también detectó a quienes explicaban por una ilusión de control. Creían erróneamente que dar más datos evitaría el conflicto, pero Stico veía lo contrario. La explicación excesiva no cierra discusiones, las abre. Al argumentar demasiado, le das al otro el permiso implícito para opinar y debatir sobre tu vida. Si tu decisión está abierta a opinión, ya no es una decisión, es una simple propuesta. La disciplina estoica le enseñó a Stico a no entregar su centro. El centro es ese lugar interno de calma, dignidad y criterio, donde el valor personal permanece inalterable ante la crítica. Explicar demasiado es la forma más rápida de abandonar ese centro. Antes de hablar, Stico siempre se hacía una pregunta que lo salvaba del agotamiento. ¿Estoy explicando para aclarar o para ser aceptado? Aclarar es un acto de poder. Buscar aceptación es un acto de rendición. Pero ¿cómo se traslada esta batalla interna al campo de batalla del mundo real? Stico sabía que identificar la raíz era solo el principio. El verdadero desafío surge cuando nos enfrentamos a las personas que más amamos o a los jefes que más tememos. ¿Alguna vez has sentido que tras dar una explicación perfecta, la otra persona te mira con aún menos respeto que antes? Stico ha identificado los 5 escenarios exactos en los que estás entregando tu poder en este mismo momento, sin siquiera notar que has abierto la boca. Ahora bajaremos de la teoría a la práctica para ver cómo el exceso de explicaciones está saboteando tu trabajo, tus relaciones y tu dignidad en tiempo real. Prepárate para reconocer la escena donde, por intentar ser razonable, te has convertido en un rehén de los demás. Stico descubrió que nadie pierde su autoridad de un solo golpe. El poder no se entrega en una gran batalla, sino que se gotea, poco a poco, en los detalles más insignificantes del día. No es una decisión consciente de ser débil, es un reflejo automático que se activa ante la más mínima tensión. Es el intento de la mente por escapar de la incomodidad de sostener una posición firme. Para Stico, lo más trágico era notar que la mayoría de las personas confunden esta debilidad con madurez o prudencia. Se dicen a sí mismos que están siendo razonables, cuando en realidad están huyendo de su propia sombra.
Estico observó a un hombre en su oficina. Un colega se le acercó para pedirle un favor que claramente no podía cumplir. El hombre sabía que debía negarse, pero en lugar de un no seco y digno, soltó una catarata de excusas. No puedo hoy porque tengo que recoger a los niños y además el informe me está matando y de verdad me encantaría ayudarte, pero es que esta semana es imposible. Mientras hablaba, el hombre parecía encogerse físicamente. Estico notó cómo su voz perdía volumen y sus ojos buscaban clemencia. El mensaje real no era una negativa, era una súplica. Por favor, no te enojes conmigo. Estico entendió que cuando un límite se explica tanto, deja de ser una frontera para convertirse en una invitación a la insistencia. El colega, detectando esa debilidad, no se retiró. Simplemente esperó el momento para volver a presionar. Otra escena se materializó frente a Estico. Una mujer que acababa de tomar una decisión valiente para su propia vida, como comprarse algo que deseaba o tomarse una tarde libre. Pero al encontrarse con una amiga, sintió la necesidad de justificarse. Me lo compré, pero estaba en oferta. De verdad no suelo gastar así. O me fui temprano del trabajo, pero es que ya había terminado todo y me sentía algo mal. Estico sintió el peso de esa culpa. Era la tragedia de quien siente que priorizarse a sí mismo es un crimen que debe ser perdonado por la sociedad. Quien se justifica por sus aciertos termina viviendo una vida de compensación constante, pidiendo permiso para disfrutar de sus propios frutos. Estico vio entonces el momento de la verdad, cuando alguien lanza una pregunta cargada de juicio. ¿Por qué hiciste eso? ¿O por qué decidiste así? Vio a jóvenes y adultos entrar en modo defensa al instante. Empezaban a hablar rápido, aportando datos innecesarios, justificando intenciones y sentimientos. Estico sabía que ante los ojos del mundo, el que se defiende demasiado parece culpable, incluso si es inocente. El interlocutor, aunque no lo diga, percibe que ha tocado un punto débil. El respeto se desvanece no por la acción realizada, sino por la ansiedad demostrada al intentar explicarla. En las relaciones personales, Estico identificó el escenario más agotador, el de aquel que intenta ser el traductor constante de su propia existencia. Alguien dice, no me gustó lo que hiciste, y el otro responde con un discurso de 20 minutos. Es que no me entiendes, mi intención era otra, lo que pasa es que en mi pasado, lo que debería ser una conversación se convierte en un juicio donde uno actúa como abogado defensor de sí mismo. Estico comprendió que mientras más intentas ser entendido por alguien que no quiere entenderte, más pareces estar pidiendo permiso para ser quien eres. El respeto no crece con explicaciones, crece con la claridad de quien sabe que no debe convencer a nadie de su valor. Estico caminó entre estas sombras y llegó a una conclusión aterradora. Quien necesita ser entendido por todos, termina siendo controlado por cualquiera. La vida se convierte en una actuación agotadora donde la dignidad es el precio que se paga por la aceptación. Pero si existe una salida, es posible recuperar el terreno perdido sin estallar en ira o parecer un ser frío y desalmado. Estico guardaba un secreto, una herramienta tan pequeña como una piedra de río, pero capaz de detener el tsunami de la manipulación ajena. Ahora, Estico te revelará el arte de la respuesta corta. Aprenderás las frases exactas que cierran puertas a la negociación y cómo usar el silencio para que el mundo, por fin, comience a adaptarse a ti y no al revés. Prepárate, porque estás a punto de aprender a hablar con el peso de una montaña. Estico descubrió algo que cambia por completo las reglas del juego social. La mayoría de las personas no pierden su autoridad por lo que dicen, sino por lo que deciden añadir de forma innecesaria. Añaden explicaciones que nadie pidió, disculpas por decisiones legítimas y contextos que solo sirven para que el otro encuentre fisuras en su determinación. Él comprendió que sentimos una presión invisible, casi asfixiante, por ser comprensibles ante los demás. Pero en la escuela de la vida, Estico aprendió que la verdadera fuerza no reside en ser comprendido, sino en ser inequívoco. La claridad es el terreno donde la manipulación no puede echar raíces,
No deja espacio para la duda ni para que otros intenten negociar tu voluntad. Aquí nace su herramienta más letal, la respuesta corta. No es un acto de arrogancia ni de mala educación, es un acto de respeto profundo hacia su propio tiempo, su decisión y su centro emocional. Estico observaba cómo los hombres y mujeres se enredaban en sus propias palabras al intentar poner un límite. Repetía una máxima para sí mismo: un límite no es el inicio de un debate, es el anuncio de una realidad. Vio la diferencia abismal entre aquel que dice «no puedo hoy porque tengo muchas cosas que hacer y estoy agotado», y aquel que simplemente dice «hoy no puedo». En el primer caso, estás entregando las llaves de tu casa para que el otro juzgue si tus razones son suficientes. En el segundo, estás informando de una decisión tomada. Estico notó que cuando alguien dice «no puedo» y se queda quieto, el aire mismo parece detenerse. No hay caos, solo una calma que impone respeto. Para Estico, la explicación es una opción, nunca una deuda. Él entendió que se puede ser una persona de gran corazón sin estar disponible para todo el mundo a todas horas. Practicaba frases que funcionaban como muros de granito. «No me es posible», «no voy a hacerlo», o el simple y poderoso «no estoy de acuerdo». Notó que las personas suelen usar frases abiertas por miedo al conflicto. «Creo que no puedo» o «tal vez». Esas frases son puertas entreabiertas que invitan al manipulador a poner el pie para que no cierren. Estico, en cambio, usaba frases cerradas que proyectaban una estabilidad absoluta. «Ya tomé mi decisión». Cuando la presión externa aumentaba, Estico activaba lo que llamaba la repetición calmada. Si alguien insistía preguntando «¿pero por qué?», él no buscaba nuevos argumentos que alimentaran el conflicto. Simplemente repetía su verdad con el mismo tono sereno: «porque no puedo». Es como una roca frente al mar. Las olas pueden golpear con furia, pero la roca no negocia su lugar en la tierra. Esa energía de inamovilidad es lo que realmente impone respeto en el mundo moderno. Finalmente, Estico aprendió a soportar el silencio que queda después de una respuesta corta. Sabía que la mayoría de la gente teme ese vacío y corre a llenarlo con palabras que los debilitan, pero para él, el silencio es el espacio donde nace y se asienta el poder. Al decir «no puedo» y sostener la mirada sin añadir una sola sílaba, Estico comunicaba que su paz interior no estaba a la venta y que no necesitaba convencer a nadie para ser dueño de sí mismo. Estico sabía que dominar la palabra era solo la mitad de la batalla. El verdadero incendio comienza después, porque cuando dejas de ser la persona que siempre se explica, el mundo que te rodea no se queda de brazos cruzados. Prepárate, porque al cerrar la boca, abrirás una caja de Pandora. Verás cómo algunos de tus amigos se transformarán en jueces, cómo tus familiares usarán el arma del victimismo y cómo la culpa intentará derribar tu puerta principal. Ahora, Estico te mostrará la reacción violenta del entorno cuando recuperas tu poder. Y lo más importante, te dará la armadura estoica para que su enojo no penetre en tu piel. ¿Estás listo para descubrir quiénes son realmente las personas que te rodean cuando ya no pueden controlarte? Estico aprendió una lección amarga pero necesaria. Cuando una persona decide cambiar y recuperar su centro, el mundo no reacciona con aplausos, sino con resistencia. Comprendió que el entorno no se molesta por su falta de claridad, sino por la pérdida de acceso a su energía. Al dejar de dar explicaciones, Estico les quitó a los demás las herramientas que usaban para moldearlo: el acceso a sus dudas, a su culpa y a su eterna necesidad de aprobación. Al cerrar esa puerta, descubrió quién lo respetaba por ser quien era y quién solo lo toleraba mientras podía controlarlo. Estico observaba cómo aparecía la primera reacción común: el cuestionamiento de su estado mental o emocional. Escuchaba frases como «¿por qué estás tan cortante?», o «¿qué te pasa? Ya no eres el mismo». Él sabía que estas no eran preguntas honestas, sino anzuelos de culpabilidad. Eran intentos desesperados del entorno para obligarlo a regresar a su versión complaciente y vulnerable.
Pero el estoicismo le había dado una brújula. No responder al intento de culpa con una defensa, sino con una calma gélida e inquebrantable. Stico simplemente respondía: «No pasa nada, es mi decisión». Cuando la culpa no funcionaba, Stico veía aparecer la insistencia pura. Las personas acostumbradas a empujar hasta que él cedía, aumentaban la presión. Era una prueba de fuego para ver si su nuevo límite era real o si se derretiría ante el primer signo de incomodidad. En estos momentos, Stico aplicaba la repetición calmada, negándose a entrar en el juego del debate. Sabía que si explicaba el porqué de su decisión, le estaba dando al insistente el tiempo necesario para encontrar una grieta en su argumento y renegociar su voluntad. Stico también identificó a los que usaban el victimismo como última arma. Aquellos que decían: «Ya veo que no puedo contar contigo», o «siempre me quedo solo en esto». Era manipulación emocional en su estado más puro. Pero él aprendió que ser empático no significa ser manipulable. Podía comprender el dolor del otro sin permitir que ese dolor se convirtiera en una orden para su vida. Finalmente, llegaba el enojo. Un enojo que revelaba una verdad que muchos ocultan. No querían una explicación, querían obediencia. Stico recordaba entonces el principio estoico fundamental. La incomodidad ajena no es responsabilidad propia. La única responsabilidad es mantener la integridad y el carácter. La batalla final de Stico siempre era interna, el impulso de querer arreglar lo que el otro sentía. Esa urgencia de volver a hablar para suavizar la tensión y que todos volvieran a estar cómodos. Pero él se mantenía firme, soportando el silencio y el juicio. Comprendió que si vives para tranquilizar a todos, terminarás siendo un prisionero de sus estados de ánimo. Su paz no estaba a la venta, y el precio de su libertad era, a veces, la soledad de su centro. Stico había sobrevivido al asedio exterior, pero una nueva pregunta comenzó a rondar su mente mientras el humo de la batalla social se disipaba. ¿Significaba esto que debía convertirse en una estatua de piedra para siempre? Nunca hay un momento en que la explicación sea un puente y no una rendición. Existe una línea delgada, casi invisible, que separa al líder sabio del hombre arrogante. Stico encontró una regla de oro, un filtro mental que le permitía saber exactamente cuándo sus palabras sumarían valor y cuándo solo estarían cavando su propia tumba emocional. Ahora, Stico te enseñará la regla de la única vez. Descubrirás el método para distinguir a quien quiere entenderte de quien solo quiere devorar tu energía. Prepárate para aprender a filtrar tus palabras con la precisión de un cirujano, porque aprenderás que el poder no solo está en callar, sino en saber cuándo tu voz es realmente un arma de luz. Stico comprendió que el estoicismo no exige un silencio absoluto, sino un silencio inteligente. Entendió que no se trata de nunca explicar, sino de saber con precisión quirúrgica cuándo hablar y cuándo permitir que el silencio haga el trabajo. En su camino, descubrió que explicar con un propósito claro es una forma de liderazgo y respeto hacia los demás. Sin embargo, explicar desde el miedo, la duda o la inseguridad es una rendición incondicional. Para no perderse en este laberinto, Stico diseñó una regla que protegería su poder para siempre. Stico lo resumió en un principio inquebrantable. Si alguien pregunta para entender, se le explica una vez. Si alguien pregunta para negociar, se le repite la decisión. Él aprendió a distinguir entre las preguntas honestas, que buscan luz, y las preguntas disfrazadas, que buscan una debilidad donde hincar el diente. Observó que quien busca entender, escucha con atención y acepta la respuesta, aunque no sea la que esperaba. En cambio, quien busca negociar suele interrumpir, cuestionar los motivos y volver a preguntar lo mismo de diferentes maneras, esperando que la muralla de tu voluntad se agriete. Para Stico, el mundo emitía señales claras que indicaban cuándo cerrar la boca. 1. La repetición incesante. Si después de una explicación clara la persona vuelve a preguntar ¿pero por qué?, ya no hay curiosidad. Stico entendió que insistir es un intento de romper el límite. En ese punto,
Dar más detalles es como abrir una puerta que ya habías cerrado con llave. 2. La transformación en debate. Stico notó que, especialmente en el trabajo, las explicaciones se convertían rápidamente en un ring de boxeo lógico. Si el interlocutor interviene para refutar tus razones, está tratando tu vida como un tribunal donde él es el juez. Stico simplemente decía: entiendo tu punto, aún así, mi respuesta sigue siendo no. 3. El tono de juicio. Hay preguntas que no son preguntas, sino acusaciones disfrazadas. Cuando alguien pregunta con desprecio o sospecha, Stico comprendió que darle una historia completa es entregarle munición para su ataque. El respeto se gana con firmeza, no con confesiones que nadie tiene derecho a exigir. 4. La ansiedad corporal. Esta era la señal más sagrada para Stico. Si al explicar sentía que su voz se aceleraba, su pecho se apretaba o su mente se nublaba, sabía que no estaba informando, sino protegiéndose. En ese instante de urgencia, Stico callaba. La protección real no reside en las palabras, sino en la capacidad de sostenerse uno mismo. Para evitar caer en la trampa de la sobreexplicación, Stico aplicaba una técnica mecánica, una respuesta breve seguida de un cierre firme. ¿Por qué no vienes? No puedo. Gracias por invitarme. Al cerrar la frase sin dejar huecos, Stico le quitaba al otro el acceso para empujar su decisión. Comprendió que algunas personas no necesitan una explicación, sino sentir que tienen el poder de mover tu voluntad. Al negarles ese exceso de palabras, Stico recuperaba su soberanía. Stico había perfeccionado su lenguaje y sus filtros, pero la batalla más peligrosa aún no había terminado. Mientras caminaba por los pasillos de su propia mente, se dio cuenta de que el silencio absoluto tiene un precio, un peso sordo que se siente en el pecho. Incluso cuando hablaba menos, la culpa, la ansiedad y el viejo deseo de quedar bien seguían allí, agazapados en las sombras, esperando un momento de debilidad para hacerlo caer de nuevo en la servidumbre emocional. ¿Cómo se entrena la mente para que el silencio deje de doler? ¿Cómo lograr que la calma sea más fuerte que la necesidad de ser aceptado? Stico te llevará a lo más profundo de su entrenamiento estoico para enseñarte a dominar la batalla interna. Prepárate para descubrir por qué la calma también se entrena y cómo vencer finalmente a ese juez invisible que vive dentro de ti. Stico sabía que la parte más difícil de este camino no era aprender a hablar menos, sino aprender a soportar lo que se siente inmediatamente después. Comprendió que, al dejar de explicarse, la mente no se queda en paz de inmediato. Por el contrario, se activa como una alarma estridente. Él mismo sintió el asedio de sus propios pensamientos, voces internas que le susurraban que estaba siendo frío, que la gente lo odiaría o que tal vez estaba siendo injusto con los demás. Pero Stico, fiel a sus maestros estoicos, entendió una verdad fundamental. Esa incomodidad no era una señal de error, sino la evidencia de que estaba rompiendo un patrón de servidumbre. Era el dolor del crecimiento. La culpa, concluyó, es solo el precio que se paga por dejar de ser un complaciente para empezar a ser un hombre libre. Para dominar este caos interno, Stico diseñó un entrenamiento mental dividido en etapas de resistencia. 1. Aceptación del descontento ajeno. Stico se repetía que su vida no estaba diseñada para mantener a todo el mundo cómodo. Entendió que si cedía ante cada persona ofendida por sus límites, terminaría con el espíritu vacío y la voluntad fragmentada. Aprendió que se puede ser una buena persona y aún así decir no sin temblar. 2. La observación de la culpa. En lugar de discutir con la culpa o intentar acallarla con nuevas explicaciones, Stico la observaba como quien mira una nube pasar. No la alimentaba ni le obedecía, simplemente la reconocía como una emoción visitante, no como un dueño de su destino. 3. La separación de la amabilidad y la disponibilidad. Stico detectó que la mayoría confunde tener buen corazón con ser un sacrificio andante. Él comprendió que la amabilidad sin límites no es virtud, sino autoabandono.
y que el autoabandono solo genera resentimiento. Su nueva regla era clara: ser amable con el tono, pero inquebrantable con la postura. Cada vez que el impulso de sobreexplicar volvía a golpearlo, Stico se refugiaba en una frase interna que le devolvía el centro. No debo convencer a nadie de mi dignidad. Sabía que intentar convencer a otros es un acto de mendicidad emocional que agota el alma. Al recordar su propio valor, su cuerpo se relajaba y su voz recuperaba la estabilidad de la montaña. Adoptó la práctica del silencio de 3 segundos antes de cada respuesta. No lo hacía por duda, sino para asegurarse de no responder desde la ansiedad, sino desde su centro soberano. Con el tiempo, su mente dejó de entrar en pánico ante el silencio y su cuerpo aprendió que estaba bien dejar la incomodidad de los demás fuera de sus fronteras. Stico observó un fenómeno final. Con el tiempo, la gente se adapta a la versión que tú sostienes con firmeza. Entendió que si alguien solo te quiere cuando eres moldeable, entonces nunca te quiso a ti. Solo quería el acceso ilimitado a tu voluntad. Su oración estoica final era un recordatorio de libertad. Ser claro, ser firme y ser justo, pero nunca más un prisionero de la aprobación ajena. Stico ha logrado lo imposible, ha vencido al enemigo interno y ha blindado su centro contra la culpa. Ha recuperado su tiempo, su energía y, sobre todo, su respeto propio. Pero ahora llega el momento de la verdad definitiva. El viaje está llegando a su fin y Stico se prepara para entregarte las llaves finales del reino. ¿Cómo se ve una vida donde el silencio es tu mayor autoridad? ¿Cómo puedes aplicar todo esto a partir de este mismo segundo para que el mundo sienta tu cambio sin que tengas que gritarlo? Prepárate, porque Stico te entregará el manual de la autoridad silenciosa. Verás el resumen de los principios inquebrantables y una reflexión final tan poderosa que no solo cambiará tu forma de hablar, sino que transformará tu presencia para siempre. No es el final de un video, es el nacimiento de tu nuevo poder. Stico llegó al final de su camino con una certeza que transformó su existencia. La persona que más se explica no es la más elocuente, sino la que arrastra las cadenas más pesadas de inseguridad. Comprendió que ese río de palabras era en realidad un intento desesperado por no ser abandonado, juzgado o rechazado. Vivir justificándose es vivir atado a las emociones de los demás, mendigando un permiso para ser uno mismo que nadie tiene el derecho de otorgar. Al dejar de explicarse, Stico observó un milagro. El mundo no se detuvo. La gente, tras el impacto inicial, comenzó a adaptarse a su nueva frecuencia. Al recuperar su claridad, Stico se volvió una figura más respetada y estable. Descubrió que la autoridad real no se grita ni se impone. Se sostiene con la paz de quien ya no necesita validación externa. Para que el espectador no olvide lo aprendido, Stico resumió su sabiduría en 4 pilares fundamentales. 1. Explicar no es justificarse. La explicación nace de la calma y el deseo de informar. La justificación nace del miedo y el deseo de defenderse. 2. Los límites se anuncian, no se debaten. En el momento en que intentas convencer a otro de tu límite, lo estás debilitando y convirtiendo en una propuesta negociable. 3. La respuesta corta es respeto propio. No necesitas discursos para que tu palabra tenga valor. 4. El silencio es entrenamiento. La incomodidad que sientes hoy al callar es el músculo de la fortaleza que te sostendrá mañana. Stico no quería dejar al espectador solo con teoría, por lo que diseñó un método de 4 pasos para aplicar desde este mismo instante. Paso 1. Detectar la debilidad. Identifica esas frases como «es que» o «lo que pasa es que» suelen preceder a una justificación innecesaria. Paso 2. Respuesta más cierre. Responde brevemente y cierra la puerta a la negociación con un «gracias por entender» o «es mi decisión». Paso 3. Soportar el vacío. Aguanta la respiración y mantén el silencio por 3 segundos después de hablar. No llenes el hueco por ansiedad. Paso 4.
repetición coherente. Si insisten, no cambies el argumento. Repite la misma frase con la misma calma. Stico miró hacia atrás y sonrió al recordar al hombre que solía ser, aquel que hablaba mucho para ser aceptado, pero se sentía cada vez más pequeño. Hoy, hablando menos, se sentía más libre que nunca. Entendió que su dignidad no necesitaba argumentos ni defensas, solo necesitaba ser sostenida con integridad. Si te sientes identificado con la necesidad de explicarte, Stico te dice que no eres débil, simplemente aprendiste a sobrevivir buscando aprobación. Pero hoy ese ciclo termina. Al recuperar tu silencio, recuperas tu tiempo, tu energía y tu voz. El mundo se adaptará a tu centro, y si no lo hace, es porque ese lugar nunca fue para ti. Stico se aleja hacia la luz, dejando tras de sí una estela de paz y autoridad. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser y estás listo para entrenar tu fuerza interior, suscríbete para continuar este camino estoico. En la caja de comentarios escribe la frase que sellará tu compromiso hoy. Hablo con calma, sostengo mi poder. Recuerda siempre que tu paz no es una moneda de cambio. Tu paz no se negocia.